El café hirviendo le empapó el pecho. Zoe Lane ni parpadeó. El líquido humeante chorreaba por su uniforme sin insignias. ¿Te gusta el olor a aceite quemado, o ya estás acostumbrada? Técnica, rió Will Hawkins, el hijo del general, rodeado de carcajadas. Zoe no respondió. Solo enderezó los hombros. El manchón oscuro se extendía por su torso, pero su rostro seguía tan sereno como una losa. La sala de entrenamiento se quedó en silencio. Bajo las luces blancas de neón, entre estructuras metálicas y simuladores de vuelo negro mate, el contraste era brutal. Todos llevaban trajes con parches de escuadrones de élite. Ella, uno liso, sin nombre, sin pasado, sin familia que importara. Uno de los cadetes se acercó y murmuró: ¿vas a arreglar el tubo de escape del B2 o te perdiste buscando aspiradoras invisibles? Risas otra vez. Zoe mantuvo la vista al frente. No imploró, no huyó. El café ardía en su piel, pero lo ignoró. Estaba acostumbrada a quemarse. Solo que esta vez no era en el taller, era con miradas. El entrenamiento en la Base Black Talon había sido una pesadilla desde el primer segundo. La recibieron como a una intrusa. Ningún rango. Ninguna escuela formal. Solo una carta con una firma anónima que le prometía acceso a los simuladores. Pero promesas no bastaban. Le asignaron tareas de limpieza. Le desconectaban el panel de control en las prácticas. Le asignaban puestos de observación sin sonido ni entrada de datos. Le entregaban cables para cargar, trapos para pulir las carlingas. Zoe lo soportaba todo. No por su misión, sino por una promesa que se hizo a sí misma. Que un día volaría ese maldito B2, aunque fuera sobre los cadáveres de sus risas. La noche de su llegada la recordaba como un ritual secreto. La furgoneta sin ventanas descendiendo por una rampa oculta entre las dunas. El zumbido de sensores, las puertas de acero tragándose la luz del desierto. Nadie habló. Nadie explicó. Black Talon era un mito. Una base entera enterrada bajo tierra, reservada para los herederos de generales, los hijos de fabricantes de armas, los predestinados. Zoe no era nada de eso. Su carpeta era tan delgada que el coronel encargado de su ingreso arrugó el ceño al verla. ¿Interna? ¿Sin escuela de vuelo? ¿Sin referencias? Solo te admitimos por esta carta, no diré de quién. Pero escúchame bien, señorita Lane, aquí no formamos a mecánicos. Si viniste a pilotar un B2, elegiste el desierto equivocado. Ella solo respondió: entiendo, señor. En la cafetería, las burlas eran rutinarias. Ni siquiera sabe lo que es un ángulo de sigilo, decía uno. Probablemente piensa que un B2 tiene volante, decía otro. Va a electrocutarse limpiando el simulador. Zoe apretaba los dientes en silencio. Y memorizaba todo. Paneles. Códigos. Rutas de evacuación. Listas de comprobación. Dormía poco. Se escabullía a los archivos. Estudiaba planos antiguos. Analizaba errores de versiones pasadas. Identificaba patrones en los fallos del sistema de vuelo. Nadie le enseñaba. Así que aprendía sola. Como su padre le enseñó. 3 días después llegó la ceremonia de los parches. El salón retumbaba con aplausos. Uno a uno, los cadetes recibían sus emblemas. Tácticas avanzadas. Unidad de drones. Piloto de sigilo. Zoe intentó esconderse en la parte de atrás. Pero el instructor la llamó al frente. Subió con pasos rígidos. En el escenario, Red Hawkins ya la esperaba. Sostenía una pegatina barata. La estampó sobre su hombro con fuerza. Para nuestra niña mecánica, anunció, y la sala se vino abajo de risa. Zoe no pestañeó. Apretó los puños. El rostro de piedra. Un dispositivo se alzó entre la multitud. La grababan. Ella seguía inmóvil, el sticker brillando como una cicatriz nueva. La instructora añadió con voz dulce y cruel: ahora sí puedes sentirte parte del equipo. Eres oficialmente la ayuda del hangar. Aquella noche no durmió. Caminó sola, entre luces frías y pasillos vacíos, hasta una compuerta sellada junto al hangar de los B2. Se detuvo. A través del cristal vio la silueta negra, casi animal, de un bombardero fantasma. El más avanzado del planeta. Quieto. Letal. Y recordó. Su padre. Su voz. Sus manos grandes guiando la suya sobre un plano. Este no es un avión, decía. Es un poema de sombras. Si lo respetas, te llevará más lejos que cualquier comandante. Zoe tragó saliva. Tocó el vidrio. En él se reflejaba su rostro, y ese estúpido sticker aún pegado en su uniforme. Lo arrancó. Lo guardó en el bolsillo.
y prometió que no se iría de allí sin volarlo. La oportunidad llegó sin aviso. 4 días después, el generador principal falló. Oscuridad. Alarmas. Caos. La voz del sistema reventó los pasillos subterráneos. Protocolo de emergencia activado. Fallo en unidad experimental. Peligro inminente. Zoe corrió al hangar. Allí, oficiales gritaban frente al B2 más nuevo. Paneles chispeando. El piloto automático en bucle. Sistema de armas en preactivación. No podemos acceder, gritaba uno. Podría dispararse solo. El protocolo está bloqueado. Es un suicidio entrar. Todos retrocedieron. Incluso Bill, blanco como papel, se escondió detrás de una columna. El coronel alzó la voz. Necesitamos un voluntario. Pero nadie aquí está autorizado para tocar eso. Silencio. Ni un paso al frente. Hasta que Zoe avanzó, deslizó su figura entre el grupo. Nadie lo notó al principio. Luego Bill la vio. ¿Qué haces, chatarra con patas? Vuelve atrás. Ella lo ignoró. Tomó un traje de vuelo de pruebas. Lo ajustó sobre su ropa. Colocó el respirador. Caminó hacia la escalera del B2. «Vas a matarte», gritó el coronel. Zoe lo miró con calma. Alguien tiene que intentarlo. Y subió. Los reflectores parpadearon. El mundo contuvo la respiración. Zoe se sentó en la cabina envuelta en humo. Pantallas oscilando. Circuitos ardiendo. Sus dedos volaron sobre los controles. Recordaba las palabras exactas de su padre. Pulsa el bus secundario. Purgar autoejecución. Cortar circuito. Ingresar código. Activar mando manual. 1, 2, 3 pasos. La consola chispeó. El sistema dudó. Luego, se estabilizó. El arma pasó de rojo a ámbar. Pero algo más sucedió. El motor arrancó. El B2 empezó a prepararse para despegar. Y Zoe no lo detuvo. «Está despegando», gritó un técnico. «La interna está robando el B2». Los reflectores del hangar vibraron cuando el bombardero rodó hacia la salida oculta bajo la arena. Nadie se atrevía a moverse. Algunos filmaban. Otros simplemente temblaban. Dentro de la cabina, Zoe sudaba. Los mandos respondían, con violencia. Cada control era un monstruo dormido. Cada instrucción, un susurro sobre el abismo. El avión quería volar. Y ella no lo detuvo. La compuerta se abrió. El viento del desierto entró como una cuchillada. El tren de aterrizaje crujió. El B2 rugió en su modo más primitivo. «No tengo autorización», murmuró Zoe. «Pero tengo conocimiento». Aceleró. La nave se lanzó por la pista secreta. Las luces parpadeaban. Un grupo de soldados intentó detenerla con señales y manos alzadas. Pero ella no frenó. Los sensores del avión reconocieron un código fantasma. Uno antiguo. Uno que no debía existir. El código de Elijah Lane. Su padre. Zoe lo había memorizado de niña. De memoria. Bajo una sábana. Con una linterna encendida y los planos robados del garaje. Y ahora, funcionaba. Desde la torre de control, el general Tyrell maldecía. ¿Quién diablos autorizó esto? Nadie respondió. Ray Dawkins estaba blanco como la arena. El instructor del sticker, sudando por la nuca. Todos, paralizados. En la pantalla, el radar mostraba un punto moviéndose como un espectro. «Está en modo sigilo», susurró alguien. «No puede ser», dijo otro. «Eso requiere años de simulador». ¿Cómo lo hace? La respuesta era simple. Lo hacía porque nadie más se atrevió. Zoe ascendió. El avión se elevó, pesado al principio, luego fluido, elegante, como una pantera sobre el cielo. El rugido se disipó. Solo quedó el viento. Y su respiración. Se escuchaba su propia respiración por el intercom. Fría. Rítmica. Humana. Estaba sola. Volando un B2 Spirit. De noche. Sin autorización. Sin guía. Solo con el fantasma de su padre en la nuca. Y le habló. «Si estás aquí, ayúdame a no morir». Tocó los controles uno a uno. Recalibró los sistemas. Borró los comandos erróneos. Aisló el núcleo dañado. Cada paso como en los planos. Verifica altitud, estabiliza pitch, desarma protocolo ofensivo, palanca a palanca. Circuito por circuito. Cada movimiento, una declaración. No era la niña mecánica. Era la heredera de los cielos. En la base, el caos era absoluto. «Está corrigiendo la secuencia de desarme», informó un operador. «El sistema de armas está desactivado».
El coronel se llevó la mano a la boca. El instructor que la ridiculizó murmuró: «No lo entiendo, yo pensé que no sabía nada». Reed apartó la vista de las pantallas. No soportaba verlo. O peor, no soportaba entender que ella estaba ganando. Zoe giró en el cielo. Una curva perfecta. Un barrido sobre las dunas. Un trazo negro sobre el horizonte iluminado por la luna. La cabina zumbaba con energía contenida. La nave ahora obedecía. Y entonces, habló. «Control de misión, aquí Zoe Lane. El B-2 está estable. Solicito autorización para aterrizar». Un segundo de silencio. Luego una voz atónita respondió: «Autorizada, aterrizaje en pista norte». Y otra voz, la del coronel: «Lane». «¿Cómo? ¿Quién demonios eres tú?» Zoe apagó el canal. No le debía respuestas. Apretó el control y descendió. La pista apareció como una línea de luz. Las ruedas tocaron asfalto con un suspiro metálico. El fuselaje se inclinó, luego se alineó. Aplausos no hubo. Solo el rugido del motor apagándose. Y el silencio del respeto obligado. Zoe abrió la compuerta. Bajó por la escalera. La luz blanca la envolvió como una profecía cumplida. General Tyrell avanzó entre los técnicos. Detrás, los instructores. Los cadetes. Todos. El general se detuvo frente a ella. Zoe Lane dijo con voz trémula: «Hija del capitán Elijah Lane». Ella asintió. El viejo oficial tragó saliva. Luego, la saludó. Un saludo militar completo. El mismo que se da a los héroes. El mismo que nunca se da a una interna. Tu padre fue el primero en volar el modelo original. El único que conocía ese protocolo de emergencia. Y tú lo acabas de usar para salvarnos a todos. Silencio. Un silencio que pesaba. Que dolía. Que quemaba más que aquel café sobre su pecho. Zoe bajó la mirada. Luego, con voz baja, dijo: «No vine por reconocimiento». El general dio un paso atrás. Se volvió a los cadetes y rugió: «Todos los que la humillaron, todos los que se rieron, que la apartaron de los simuladores, formen fila». Un tropel se movió de inmediato. Reed fue el primero. Cara pálida. Mandíbula apretada. Sin decir palabra. Zoe caminó frente a ellos, uno por uno. Miradas bajas. Culpa sin nombre. Hasta que llegó a Reed. «Lo siento», musitó él, sin levantar la vista. Zoe no respondió. Solo pasó de largo. Se volvió hacia todos. Y dijo: «El cielo no distingue nombres ni apellidos. Solo distingue valor». Su voz era como una cuchilla en la oscuridad. Luego se marchó, sin mirar atrás. «Dale un rango. Dale una escuadra. Lo que quiera». El general Tyrell golpeó su puño contra la mesa del centro de mando. Los oficiales a su alrededor murmuraban, inquietos. «Le debemos todo», gruñó. Ese avión iba a matarnos». Y ella lo domó como si hubiera nacido en su cabina. Pero Zoe Lane no estaba en esa sala. Estaba empacando su mochila. Un par de libros técnicos. Su cuaderno de apuntes. El sticker ridículo, arrugado, pero guardado. Había cumplido su promesa. Y no necesitaba medallas para saberlo. El general la encontró al amanecer, junto a la plataforma de transporte. Lane dijo: «Al menos escúchame». Zoe lo miró. Ojos firmes. Corazón tranquilo. Podrías tener tu propio escuadrón. Rediseñar el programa. Ser instructora jefe. Ella negó con la cabeza. «Yo no vine a mandar. Solo vine a volar». ¿Y ahora qué? Ahora, sigo. Las noticias no salieron del perímetro. La base Black Talon tenía su reputación. No se exponía. No aceptaba fallos. Mucho menos milagros. Así que lo ocultaron todo. El informe oficial solo decía: Evento 7 Delta. Malfunción controlada. Sin bajas. Pero entre los pasillos, la historia creció como una llama que nadie apagaba. La hija del capitán Lane decían: la chica sin rango que voló el B-2. La que nos dejó a todos callados. Reed Hawkins, humillado ante cientos, desapareció del programa 2 días después. Nadie preguntó. Nadie lo echó de menos. En la sala de instructores, alguien clavó el sticker Mecánica Girl en el tablón de anuncios. Nadie se atrevió a quitarlo. Y cuando un visitante preguntaba, alguno respondía: es un recordatorio. ¿De qué? De que no se vuelve a subestimar a nadie. Mientras tanto, el general Tyrell reescribía los protocolos de admisión. Implementó un sistema nuevo. Cualquiera con talento podía entrenar,
sin importar apellido ni contactos. Si una chica como Lani puede salvarnos, dijo ante el alto mando. ¿Cuántos más hemos rechazado sin saberlo? No todos aplaudieron. Algunos antiguos pilotos, con apellidos pesados como legado, se ofendieron. Pero la orden quedó. Y poco a poco, Black Talon cambió. Pasó el tiempo. Zoe desapareció. Algunos decían que volaba en bases remotas, testando prototipos en la nieve. Otros, que ayudaba en zonas de conflicto, pilotando en misiones humanitarias. Unos pocos juraban haberla visto en instalaciones secretas, asesorando sobre diseños de sigilo y marchándose antes de ser identificada. Cada historia más imposible que la anterior, pero todas con algo en común. Ella nunca daba su nombre. En Black Talon, ahora renombrada Centro Estratégico King, su litera quedó vacía, sellada. El hangar del incidente se volvió lugar de instrucción. Cada simulador tenía una nueva lección incorporada, lección 7 Delta, humildad ante el sistema. Sin decirlo abiertamente, entrenaban bajo su sombra. Un joven cadete, meses después, se acercó a su instructor. Señor, ¿es cierto que voló el B-2 sin haberlo tocado antes? El instructor, el mismo que le había puesto el sticker, tragó saliva. Sí, dijo en voz baja. Es cierto. ¿Y por qué se fue? Porque nosotros no la merecíamos. En noches de tormenta, algunos cadetes miraban al cielo y juraban ver una sombra cruzar las nubes. Una silueta alada. Silenciosa. Imposible. ¿Es ella?, preguntaban. No lo se decía a alguien. Pero entrenen como si lo fuera. Porque ahora, en King, ya no importaba el apellido en tu uniforme. Solo importaba si eras capaz de enfrentar el cielo, como lo hizo Zoe Lane. Y cada nuevo piloto, al cerrar los ojos en el simulador, recordaba la voz que decía: el cielo no premia los galones. Solo premia al valiente. Trueno. La tormenta golpeaba las dunas como un tambor de guerra. El viento silbaba entre las antenas del centro estratégico King. La noche estaba viva. Y en lo alto, por un instante fugaz, una sombra cruzó el cielo. Nadie lo confirmó, pero todos lo sintieron. En la sala de instructores, el nuevo jefe de simuladores repasaba los registros del mes. La eficiencia de vuelo había subido un 18%. Las fallas de protocolo, reducidas a la mitad. Todo desde que se implantó la doctrina Lani. Pero nadie lo decía así. El nombre no figuraba en ningún informe. Era como un secreto compartido, un código en voz baja. Esa noche, mientras las alarmas del clima sonaban, una figura cruzó la base sin ser notada. Pasos firmes. Chaqueta desgastada. Trenza baja. Se detuvo frente al hangar 07. No entró. Solo observó. Y sonrió. En el barracón sur, una joven cadete Mika Ren estudiaba planos del B-2 con los ojos inyectados de café. Quería ser piloto, pero no tenía apellido. Su madre era soldadora. Su padre, nadie. Y lo sabía. Se sabía invisible, hasta que escuchó un golpecito en la ventana. Se asomó. Nada. Pero en su escritorio, había una nota. Escrita a mano. Con tinta negra. La máquina no necesita tu sangre azul. Solo tu disciplina. No tenía firma, pero sí un símbolo. Pequeño. Simple. Un ala negra. Mika sintió que el corazón se le salía del pecho. Sabía quién lo había dejado. A la mañana siguiente, los instructores notaron algo extraño. Un simulador había sido activado durante la noche. Sin registro. Sin audio. Sin cámara. Solo un dato extraño: el sistema reconoció un código de piloto desactivado desde hacía más de una década. El código, el I-94 Lani, el mismo de la secuencia fantasma del B-2. En la sala del general Tyrell, las persianas vibraban con el viento. Él observaba un viejo cuaderno. El suyo. Sus anotaciones desde el incidente. ZL regresó, escribió. Lo sentí, pero no llamó a nadie. No la buscó. Sabía que ella venía como el viento, sin aviso, sin permiso, sin bandera. Y que así como llegó, se iría. Mientras tanto, los rumores explotaron. Dicen que alguien activó el simulador a medianoche. Fue ella. Te lo juro. Mentira. Zoe Lane está en Asia, volando drones. No. Escuché que fue vista en la Antártida. Yo la vi, caminando junto al hangar. Llevaba la misma chaqueta, pero nadie tenía pruebas. Solo una sensación. Una semana después, un instructor dejó un sobresellado en la mesa del general. Dentro, había una carta. General. Me equivoqué. Fui parte del sistema que la empujó al margen.
Si alguna vez regresa, déjele esto. La firmaba él mismo que le había estampado el sticker en el pecho. Era una carta de perdón. Un perdón tardío. Pero sincero. Tyrell no respondió. Solo guardó la carta en su cajón más profundo, donde guardaba las cosas que dolían. En las afueras de la base, Mika Ren practicaba maniobras con drones de simulación. Lo hacía diferente. No como los demás. Lo hacía como si el cielo la estuviera mirando. ¿Por qué vuelas así?, le preguntó otro cadete. Ella no respondió. Solo acarició el ala negra que había dibujado en su cuaderno. El cambio ya no era teoría. Era visible. Los instructores lo veían en los ojos de los nuevos. En su obsesión con la perfección. Con el respeto al vuelo. No al uniforme. No al apellido. Al vuelo. Puro. Verdadero. Como el que aquella chica sin insignias les había enseñado con una sola noche en los cielos. El viejo hangar 07 fue renombrado Unidad Lani. Sin placa. Sin ceremonia. Solo un archivo en el sistema interno. Y un simulador dentro que nadie usaba, salvo a escondidas. Como si aún le perteneciera. Esa noche, alguien pasó cerca del hangar. Escuchó un zumbido. Miró por la rendija. El simulador parpadeaba. Encendido. Sin piloto visible. Pero los controles se movían. Lentos. Seguros. Como si alguien invisible aún lo manejara. Como si Zoe nunca se hubiera ido. Cadete, ¿qué haces con ese simulador? El joven se giró, nervioso. Tenía las manos sobre el panel del ANEL 07, las pantallas aún encendidas. Yo solo, quería entender cómo ella voló con ese protocolo. El instructor lo miró. Era uno de los antiguos, uno de los que antes reían. Ahora, solo bajó la voz. No toques nada. Ese módulo no se toca sin convicción. El cadete tragó saliva. ¿Cree que ella volverá? Silencio. Creo que nunca se fue. Las madrugadas en King ya no eran como antes. Los pasillos antes fríos y arrogantes, ahora eran zonas de estudio. De práctica. De respeto. Los nuevos no buscaban sobresalir por el apellido bordado en el pecho. Querían dominar los cielos como lo hizo ella. Y los más viejos, los que la despreciaron, la invocaban sin nombrarla. Vuelo estilo Lane decían, en murmullos. Silencio. Precisión. Sin fallar. En una clase táctica, un instructor proyectó una grabación. No tenía fecha. Ni firma. Solo una toma nocturna desde la torre de vigilancia. Una sombra despegaba. Sin luces. Sin sonido. Pura oscuridad alada. ¿Esto es real?, preguntó una voz. Es todo lo que nos dejó, dijo el instructor. Y por eso vale más que 1000 manuales. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en una pista privada de entrenamiento, una figura femenina descendía de una avioneta experimental. Un técnico se le acercó. ¿Nombre para el informe? Ella sonrió, de lado. Z. Nada más. La mujer caminó hacia el hangar. Revisó la estructura de un nuevo modelo de dron furtivo. Hizo 2 correcciones con un marcador sobre el plano. El ingeniero encargado, boquiabierto, murmuró. Esas proporciones, ¿quién le enseñó eso? Mi padre, dijo ella, sin girarse. Y desapareció antes de que alguien más la notara. En Black Talon, en quien las estadísticas eran innegables. El número de incidentes por arrogancia operativa había bajado un 70%. Los instructores habían sido evaluados por trato a cadetes sin conexiones. Se abrieron becas para alumnos con origen técnico o familiar humilde. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían por qué. Por ella. Red Dawkins fue visto una vez en un centro de retiro militar. Cabello largo, mirada perdida. Le preguntaron si se arrepentía. No me arrepiento de haberla subestimado, respondió. Me arrepiento de no haberla escuchado. Un día, sin aviso, dejó una nota en la puerta del centro. Gracias por mostrarnos el camino. Aunque fue con el filo de la vergüenza. En la sala de instructores, el sticker seguía ahí. Arrugado. Viejo. Pero intacto. Un nuevo formador se acercó a retirarlo. ¿Puedo quitar esto? Ni lo pienses, respondió el mayor. Ese trozo de papel vale más que cualquier medalla en esta sala. Cada año, en la fecha no oficial del incidente, los cadetes hacen un ejercicio de vuelo en completo silencio, sin comunicaciones. Solo pilotando en honor al estilo Lani. Lo llaman, la noche del viento negro. Ningún oficial la impuso. Ninguna orden la exige. Pero nadie se atreve a no hacerlo. Y justo cuando parecía que todo era historia, una noche, una alerta silenciosa sonó en el radar externo. Un objeto volador,
sin firma, sin código, sin trayectoria conocida, había cruzado el límite del espacio aéreo. No era hostil. No era enemigo. Era familiar. La operadora tragó saliva. ¿Debo reportar? El coronel la miró. Uno de los pocos que aún recordaba su mirada. Su calma. Su vuelo. Y dijo: no. Solo, guárdalo en el archivo Lani. Sin comentarios. Ella asintió. Y en ese archivo silencioso, sin acceso público, quedó registrado. Z pasó esta noche. No tocó tierra. No pidió nada. Solo se aseguró de que aún volábamos con dignidad. Tormenta eléctrica. Viento rasgando la pista. Los rayos iluminaban el horizonte como flashes de guerra. Y sin embargo, bajo esa violencia natural, una sombra planeaba en silencio. Casi invisible. Casi un suspiro. Era ella. En la torre de vigilancia, un joven cadete levantó los binoculares. «Hay algo ahí, moviéndose entre las nubes». Su instructor ya canoso, con rostro tallado por años de errores, se le acercó, tomó los binoculares, y sonrió. «Baja la voz, muchacho. No molestes al cielo». Dentro del centro de mando, el radar no mostraba nada. Solo interferencia suave. Pulsante. Rítmica. Los más antiguos sabían qué significaba. Alguien estaba volando en sigilo puro. Y lo hacía, para recordarles que aún vigilaba. A la mañana siguiente, encontraron una nota en el escritorio del general Tyrell. Escrita a mano. Sin firma. Solo decía: «Todavía estoy aquí. Y ustedes todavía pueden hacerlo mejor». El general cerró los ojos. «Gracias», Zoe susurró. Esa misma semana, se presentó ante él una nueva recluta. Joven. Pequeña. Mirada afilada. Ropa sin logos. Entregó una carta. Era una solicitud firmada por 2 técnicos de escuadra menor. Recomendaban a la chica. «¿Cuál es tu experiencia?», preguntó el general. «Mi madre fue mecánica de tren de aterrizaje. Yo crecí entre engranajes». «¿Y por qué quieres volar?». Ella lo miró sin pestañear. «Porque ya no me basta con ver a otros hacerlo mal». El general sonrió. «Estás dentro». King Strategic Center, una vez bastión de elitismo militar, era ahora símbolo de redención. Los nuevos instructores citaban lecciones de Zoe sin usar su nombre. Vuelo no es poder, decían. Vuelo es responsabilidad. Si puedes dominar el miedo, el cielo no puede dominarte. No se trata de quién eras antes. Se trata de lo que haces cuando nadie más se atreve. En el pasillo este, donde alguna vez rieron de ella, ahora había un mural sin rostro. Solo una silueta alada sobre fondo negro. Un texto debajo. El cielo no otorga licencias. Solo reconoce actos. No había placas. Ni menciones. Pero cada cadete que pasaba, sabía quién lo inspiraba. Fuera del radar oficial, las leyendas crecían. Que Zoe había sido vista en un hangar flotante en medio del océano. Que había asesorado en el diseño de un nuevo avión tan sigiloso que ni sus creadores podían rastrearlo. Que llevaba una libreta con los códigos originales de su padre, y que había añadido los suyos. Pero la verdad era más simple. Zoe volaba sola. Sin uniforme. Sin galardones. Sin destino fijo. Volaba porque eso era lo que le enseñaron. Volaba porque, por fin, el cielo era suyo. Una noche, en un rincón remoto de África, una niña vio descender una nave sin luces, sin ruido. Una mujer bajó. Le entregó un botiquín. Le sonrió. Y desapareció otra vez entre la oscuridad. Cuando los adultos llegaron, la niña señaló al cielo. ¿Quién era?, le preguntaron. Ella respondió: un ángel con alas negras. King siguió su curso. Los informes oficiales la omitían, pero los corazones de los pilotos nuevos la llevaban dentro. Ya no era necesario verla. Solo bastaba cerrar los ojos y preguntar: ¿estoy volando con humildad? Si la respuesta era sí, entonces volaban como Zoe Lane. La historia de la chica mecánica que domó al B-2 y quebró el orgullo de los herederos ya no era cuento. Era doctrina. Era cultura. Era advertencia. Era faro. Y así, en un rincón olvidado del cielo, donde las tormentas bailan con el acero y la oscuridad, aún se escucha muy de vez en cuando un zumbido sagrado. No hay nombre en la torre de control. No hay señal en el radar. Solo el susurro de un ala negra deslizándose entre nubes. Libre, sola. Invencible. Zoe Lane. No necesita que la recuerdes. Solo que la respetes.